Hola amigos, mi nombre es Wojtek Kluczynski y estoy aquí para platicarles sobre la meditación. Y el tema de hoy que quiero compartir en esos minutos es cómo escoger una práctica. Es un tema que todos los que iniciamos a practicar batallamos durante muchos años antes de llegar a un esquema, a un método de escoger las prácticas que debemos hacer. Al principio conocemos a un maestro y tomamos, y es lo más correcto, tomamos lo que el maestro nos ofrece, nos enseña, nos da la receta, nos dice cómo hacer la práctica, cuándo hacerla, con qué frecuencia y hasta cuándo. Eso debes tener o eso debes preguntarle a tu maestro. ¿Qué práctica? ¿Cuántas veces? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuándo? ¿Y hasta cuándo? Igual y te dice el resto de tu vida, lo cual podría suceder. Entonces, al principio tenemos que confiar en nuestro maestro, en nuestro guía, porque no tenemos la capacidad de seleccionar las prácticas. Si las seleccionamos nosotros, generalmente nos equivocamos, porque ¿qué criterio tenemos para elegir una u otra práctica? Esa porque usa imágenes más bonitas, esa porque tiene sonidos más bonitos, esa porque tiene nombre más sofisticado. Realmente para hacer una práctica tenemos que saber de dónde nace, es decir, de qué necesidad mía como ser humano nace esa práctica, qué es lo que aporta, qué es lo que va a transformar en mí, qué es lo que va a perfeccionar en mí. Debería saber esto en realidad. Por eso, al principio no tenemos criterios para saberlo y tenemos que confiar en nuestros maestros o en nuestro maestro, nuestro guía, que nos va a guiar y nos va a decir cómo hacer, cuándo, con qué frecuencia, con qué método y hasta cuándo hay que hacer una práctica. Hasta cuándo hay que hacerla, hasta que obtengamos los resultados esperados. Y amigos, aquí muchos cometen un error garrafal porque al no ver los resultados inmediatamente, porque esperan tenerlos rápidamente, abandonan la práctica. Mientras que realmente la práctica que te presenta retos se vuelve más interesante, porque uno se da cuenta que no puede alcanzar lo que necesita en la práctica y tiene que con determinación y con más claridad abordar todo aquello que en la práctica me obstaculiza, ya sea falta de atención o las emociones o cualquier otra cosa. A final de cuentas, observamos hasta circunstancias externas que nos pueden soportar en la práctica o al contrario nos pueden estar alejando y eso también debemos incluir en la práctica. Entonces, hay muchísimas cosas, pero al principio tenemos que confiar en alguien y tenemos que pedirle a alguien que nos guíe, que nos ayude, no solamente a entender la técnica, que es otra cosa. Al principio tienes que saber también cómo llevar a cabo la práctica. Entonces tu guía tiene que ayudarte en eso, en verificar si estás haciéndolo correctamente o estás divagando o estás en otro lado completamente y ir junto contigo. Si no tienes un maestro a la mano, no tienes tu guía a la mano, tienes que practicar la tarea que te ha dejado y cuando lo veas o la veas la próxima vez, le tienes que exponer tu momento y pedirle que te siga ayudando a caminar dentro de la práctica. O tal vez hay grupos de practicantes que están haciendo lo mismo y estos hacen esa hermandad porque ven el Dharma, ven las enseñanzas de la misma manera y ven las técnicas de la misma manera y por eso van juntos, se empoderan mutuamente. Bueno, entonces mi consejo del día de hoy es este: tienes que confiar en alguien para iniciarte en las prácticas y a lo largo de la práctica, cuando ya la dominas una segunda, tercera, comienzas a adquirir el conocimiento de ti mismo y con mayor claridad y conciencia empiezas a seleccionar lo que te ayuda en tu camino y lo que te acompaña en este camino. Muchas gracias y nos vamos muy pronto aquí en el Búnker de la Mente con más información y más pláticas sobre la meditación.